Bienvenidos a Mediápolis. Vamos a hacer un saludo por todos los fondos de pensiones que vamos a retirar, ¿o no, compañero? Por todos los millones, ¿o no? Que vamos a retirar de la Ya. AFP. A mí ya me están llegando avisos de auto, de ventas de auto, compre, Y el etcétera, auto es lo tuyo, pues, bueno. El auto es lo tuyo. Me tienen cachado. A mí solo DICOM me escribe para que le paguen las deudas. Ya. Oye, pero bueno, es un día especial, un día como bien movido en el cual estamos grabando este nuevo capítulo de Mediápolis. Y con esto queremos partir. A ver. Are you ready? Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años, de la gran comuna de Maipú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Un momento Mediápolis. De hecho, no deja de ser divertido que es Pamela Giles y el que sale hablando es el huevo Fuenzalida. Si hay un mejor match de todo lo que está pasando, tiene que ver con eso. Resucitado Fuenzalida, digámoslo. Bueno, y hasta como vimos hasta hace poco, estaba rankeando dentro de las 6 noticias con más interacción en Facebook, 4 eran ella. Pamela Giles con su baile Naratu, no, lo dije mal. No, o sea, sí, Naruto, o sea, Naruto. el video de ella, Briones grabándola, toda la performance, porque ella después termina el Naruto y se pone a saltar y a hacer cosas. Bueno, rosada, que tanto le gustan a Santiago Pavlovich, en Y fin. patrocinio de los medios tradicionales, ellos publicando los videos precisamente porque les da mucho like, mucho click, perdón. ¿Cuál es la frase de Santiago Pavlovich? ¿Cómo decía? ¿Cómo le llama alguna vez algo? Le escribí una carta, me acuerdo. Su culo emplumado, creo que era una cosa así. Esa carta memorable. Lo cuático es que va a haber harta gente feliz y encontrando la performance como súper merecida, porque de una u otra forma esconde... La performance de ella, dices tú. Claro, una celebración respecto a los poderosos, ¿cierto? Cuando en realidad a mí me parece muy burdo, porque básicamente es como... Es darse un gustito que no sé si nos ayuda. Puede sonar un poco conservador, pero... Claro, y que además te enfrenta como dos miradas de hacer la política y de cómo se mediatiza también finalmente en las plataformas, porque tenía una generación aplaudiendo, y generalmente esa generación es más joven, y versus gente que encontraba súper inadecuado, que estaba a favor del retiro del 10%, pero ¿por qué esta mujer tenía que hacer este show? ¿Para qué? Si las cosas se hacen de otra manera, versus quienes veían en esta figura por fin a alguien que se ríe en la cara de los, comillas, poderosos. Sí, yo creo que... dale. No, solo iba a acotar que tiene que ver con que es alguien que conoce los códigos del show, pero total y absolutamente. Y no la única, Florcita Motúa hoy día también, sus carteles con el CCM, en fin, contra los ministros. Claro. Entonces, básicamente, obviamente en términos republicanos, por supuesto que aplica digamos, la crítica y todo eso, pero vivimos en códigos mediáticos, digamos, y de todas las personas, de todo el evento mediático que ocurrió hoy día, lo que quedó en la retina, probablemente de la mayoría de la gente, fue como el bailecito ridículo y la marca de ella. Y eso, bueno, lo prueba un poco los datos que estaba mostrando Andrés, que en redes sociales estaba explotando eso, y fue la noticia o la imagen con la que más se marcó el evento. Entonces, yo siempre en este tipo de cosas no sé si hay una estrategia comunicacional de ella, porque convengamos, por lo que me acuerdo yo, ella en las elecciones tampoco es que haya arrasado, pero yo no sé si hay una estrategia comunicacional o simplemente es Pamela Giles haciendo lo que le gusta hacer, ¿cachai? O sea, burlándose, porque en el fondo también eso tenía mucho que ver con que estaban los ministros ahí, o sea, pasó frente a ellos, ¿cachai? O sea,
yo no sé dónde está, si realmente está, bueno, ahí ustedes ven que está Sí, Canal 13, Mega, abajo está Radio Bio Bio, en el los fondo tradicionales. ella, claro, o sea, ella ahí sumando likes, básicamente, porque si ustedes se fijan en las reacciones, casi no hay reacciones negativas, eh, porque además también, Tomando sobre todo exposición, digamos, o sea, exactamente, o sea, ella, por eso te digo, si yo ahí hay que ver si hay una estrategia brillante de parte de ella, porque al parecer esto tampoco tiene tanto costo para ella aparecer esto, salvo de 4 conservadores como nosotros que, que tres. no, que no pero yo creo que no sé si hay una estrategia o no. Lo que está claro es que ella apunta a una audiencia que son sus nietos, lo que llama nietos, que son gente más joven, que Mm. le compra esto porque en el fondo es como una gente que tiene otra manera de ver esta, ellos no lo ven como farándula, lo ven como un No, acto cultural, burlesco reivindicativo. en contra del poder, y eso está permitido, o sea, eso no atenta contra este formalismo, tradicionalismo que probablemente nosotros sí, que nos tocó vivir la dictadura, que vimos cómo hay cosas que hay que cuidar, que creemos que, como yo, que creo que la democracia es algo que es, es algo que hay que ser cuidadoso, que no hay que tocar tanto porque nos da miedo. Hay cierta forma, en el fondo. O sea, Claro, o sea, yo de creo hecho, que me recuerda, Andrea, cuando a todo el debate de cuando Pinochet murió y salieron mucha gente a celebrar. Mm. Y el debate principal era si es que uno debiese estar celebrando o no de esa forma. Y, y que vuelve a la lógica un poco como la civilización versus la barbarie, ya que estamos en modo conservador hoy día, como decía Andrés, que es que yo lo entiendo de una otra forma como la expresión de una angustia y una molestia por tanta injusticia durante tanto tiempo y donde generalmente ganan los malos, ¿ya? Porque en general el partido está amañado, ¿ya? La posibilidad de movilidad social es bastante complicada, la estructura de poder y de redes se reinventa sobre sí misma, por lo tanto, cosas así, desde el estallido para acá, de una otra forma se ven como grandes victorias en donde además uno se siente en una suerte de catarsis con ganas de explorar y básicamente mearle la cara al contrincante, porque nunca hay tenido otra oportunidad. El tema es que, qué pasa después de eso y sobre todo debajo de eso es qué pasa con, ya desde una perspectiva más periodística, de cuán bien vamos a estar reporteando o cuán bien se va a estar reporteando, investigando y verificando que las platas, por ejemplo, del 10% realmente se ocupen para lo que tenía que ser, que realmente no tenga letra chica, que esto realmente no tenga un impacto que 2 años más adelante o que ahora mismo la asociación de AFP no esté inventando algo que se nos está pasando porque hay un meme de la victoria con la imagen de Pamela Giles. ¿Cachai? es que yo creo que ahí hay una disrupción, lo que hablábamos antes, una disrupción en las instituciones que proviene básicamente de los millennials, que como lo que yo estoy medio obsesionado con esa cuestión, y está bien que ustedes me chanten, pero yo realmente creo que ahí hay un cambio que lo vimos, estos millennials que ya empiezan a tener poder, como decía en una columna, que ya son más y poderosos, ¿cachai? O sea, ya se sienten poderosos, ya están en muchas instituciones, ya han vivido procesos que no vivió la generación nuestra, es decir, ellos, como bien decían, han tenido un tema económico mucho más complejo, eh, partieron su carrera, su trabajo, su periodo laboral en medio del 2008 con la crisis subprime. Ahora, Yo pegado a Andrés, pero lo que quería decir finalmente nos toca es el que COVID. ahí está. Sí, po. Te quedaste pegado, Andrés, pero retoma. Perdón. Que la, que, Inician su carrera laboral, dijiste, en con el la crisis periodo subprime, subprime. claro, y después les toca ahora, teniendo entre 30 y 40 años, cuando empieza el proceso de ganar más plata, les toca el COVID. Entonces, es una generación que además culturalmente, lo que hablamos, tiene otras perspectivas culturales, muy cultura pop. Por eso les gusta tanto incluso que Contralorito, ¿cachai? O sea, como cosas así, como las instituciones ya media alteradas, media Cómic. modificadas, ¿cachai?
Por eso yo estaba leyendo, por ejemplo, lo que conversamos del New York Times, esta salida de esta periodista que se queja mucho de que en el fondo ya hay una intolerancia, y hay un artículo muy interesante que contaba que hay un autor que se llama el Newsroom Feedback, que es un canal de Slack que tienen a 2.000 periodistas y gente del New York Times. Y la discusión, una de las discusiones muy fuertes que partió fue que están todos muy molestos de que la mayor gente que era de atención al cliente, es decir, de suscriptores, básicamente el call center, eran de color, eran afroamericanos, y eso era el colmo, porque los tenían en las peores pegas, ¿cachai? Entonces, hay una. Y es malo el servicio de call center a todo esto. Se demoran como Porque son 5 días en puros responder. afroamericanos, pues Miguel, no. Eh, Ese es un chiste, para la gente que no entiende ironía y chiste, sarcasmo, chiste. chiste. Bueno, entonces yo creo que hay algo muy interesante en esto que está en la carta Harper, que no sé si la mencionamos para bailar esto, pero yo creo que hay dos mundos que están Los chocando. intelectuales de izquierda, la carta de los intelectuales J.K. Claro, que ahí Rowling. te das cuenta que básicamente es una Intelectuales pelea liberales. generacional, no una pelea de derecha a izquierda. Es básicamente Voy a compartirle un poco acá lo que hablaba recién Andrés, la renuncia de la editorial New York Times, con esta carta donde dice que Twitter se ha convertido en el máximo editor. Ella como la contratan justamente para abrir más, para tener más voces en la sección de opinión, y se suma a la renuncia del anterior editor, del otro editor de opinión, de James Bennett, luego de publicar la columna del senador conservador que llamaba a paliar las protestas con más militares en las calles. Twitter se ha convertido en el último editor, se ha convertido en su editor definitivo, entre otras frases. Dice que a ella la trataban de nazi, de racista, y básicamente lo que dice ella es que se acabó la tolerancia en la sala de redacción, ¿cachai? Pero claro, ¿qué Pero tipo Twitter de es tan tolerancia controlado, sería? Un poco, Twitter es tan controlado por millennials, por una generación tan joven, ¿de Es que verdad yo marcan creo la que, pauta o ojo, los millennials siguen? Twitter no es controlado, ¿cachai? Yo creo que es una exageración, y yo ahí discrepo de un poco de la mirada de Andrés, digamos, en el sentido de que hay todo un debate respecto por decirlo así, a las formas, ¿no es cierto? Y por supuesto, a nivel como normativo, todos estamos de acuerdo en aspirar como a que el debate sea eh, respetuoso, inteligente, racional, como espera Carlos Peña, como esperan estos intelectuales que escriben esta carta en Harper's. Obviamente, ¿quién puede estar en contra de eso, digamos? Pero estas condiciones, el fondo, eso implica como predefinir ciertas condiciones del debate, digamos, que son ilusorias. En el fondo es una cancha artificial que ya no existe, digamos. Hoy día hay otro predominio, en el fondo. Me acuerdo un poco la discusión me voy a poner como medio Carlos Peña, digamos, pero Habermas definía como la esfera pública, así. El único debate, o sea, el debate que definía la esfera pública era lo que ocurría en los cafés de Londres del siglo XVII, XVIII, y tenía que ser, era un debate burgués, crítico, era liberal, no sé, antiburócrata, etc. Pero no sé, por el siglo XX ya quedó claro que era el siglo de la imagen, digamos, ¿no es cierto? De la emoción, Internet. No, o sea, no, pero me refiero antes, televisión y radio era de la imagen, ¿no es cierto? Sí, Y ahora, pero era televisión, pero era controlado, digamos, entonces más o menos podíamos definir, había cierta gente que definía cuáles eran, comillas, las formas para hacer ese debate. Lo que cambió ahora con Internet es que entró, por decirlo así, la emoción, porque entró todo el mundo nomás. Ya no se puede definir. Y no es que no nos importe o no les importe la democracia, digamos. También le importa la democracia, pero para definirlo en sus propios términos, y esa es la realidad que existe ahora. Entonces, tiene que ver con una cierta como dimensión de poder, digamos, que era una de las principales críticas que se hacía en este debate, que es de quiénes son los que tienen acceso a sí. esta No discusión. he tenido acceso hasta ahora. Obvio que generas discusión, que te vengan que entre otra gente a discutir en otros términos que no te parecen suficientemente republicanos, etcétera. Pero básicamente, entre comillas, es lo que hay, digamos. O sea, que exista Twitter, que exista Facebook,
es la razón, entre comillas, por la cual, voy a exagerar, digamos, Pamela Giles hace el show que hace porque sabe el efecto que va a provocar. Claro, pero es distinto Pero- elegir tus historias para que tengan el amén de Facebook o de Twitter. Por Que supuesto que, exacto, por supuesto que es distinto y por supuesto que uno puede tener una opinión de eso, pero mi punto central es, así es como son las cosas hoy, digamos. ¿Para qué vamos a llorar sobre la leche derramada, digamos? Así es como funciona hoy, es como, Con un como el pequeño tiempo pasado punto, cuando la gente decía, oye, este Kennedy, este señor Kennedy, ¿cachai? Todo porque es telegénico ahora está ganando los debates. Sí, pues porque ahora los debates son en televisión y ganan los que tienen más. O sea, mejor así cambian las cosas y hoy día cambió sí. el escenario, cambia la plataforma y tenés que adaptarte y si querés defender la democracia, defiéndela en esos Solo una cosa términos chica. también. Yo Dale, no. no, yo estoy de acuerdo contigo, yo no estoy diciendo, yo simplemente estoy constatando hechos, no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, lo conversábamos antes, que en el sentido de que en el fondo lo que está pasando ahora hay que asumirlo, ¿cachai? O sea, a mí, por ejemplo, respuesta a la carta de Harper, la respuesta a la carta de Harper era muy buena, porque también decía, oye, estos son puros blancos que han tenido espacios en los medios de comunicación para decir lo que quieran, y ahora se complican porque no tienen el mismo espacio, porque perdieron el rol en las redes sociales, los porque cuestionan. ya no pueden, claro, Porque hay porque ya alguien que todo, sale y les tira una manzana, digamos, claro. exactamente, porque más encima ya no pueden decir, o sea, Lo de J. hay que, Rowling, po. J. Rowling habla sobre contra los trans y se le tira a todo el mundo en contra. Po. claro, Claro. a pesar de Porque lo es una manera famosa de que es, hacerlo, digamos. claro. Pero para mí Antes no pasaba eso, po. No. Antes tenían que escribir un libro o un paper para pegarle a Chomsky, po. Ahora en YouTube podéis encontrar un video de cuando él estaba, cuando hablaba que Srebrenica era simplemente un campo de bosnios que se dedicaban a atacar a los serbios, ¿cachai? Entonces, justificando un poco la matanza de Srebrenica. Entonces, ya no es lo mismo el espacio público, como dice el Lucho, este espacio público es distinto y es distinto en términos culturales también. O sea, la imaginería también es distinta. Por algo la Gile imita a Nobuto, ¿cómo se llama? Naruto. 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 Pero volvamos un poco al tema de los medios, porque, o sea, al tema de los medios y al tema de los cambios generacionales. Cada generación, como dice Jim Jeffries en su stand-up comedy de Netflix, es la generación más progresista que ha habido en la historia, porque sencillamente más progresista se ha corrido el ser con relación a la anterior, ¿cachai? Pero por lo mismo, y en ese escenario, a mí lo que más me parece tragicómico y que no logro dilucidar de dónde viene, es que, y particularmente en Estados Unidos, y también una corriente que viene más hacia acá, que las voces del disenso, las voces de una nueva generación, lo que apuntan es a censurar conversación. Si la generación del 90 y quizá la inicio del 2000 era una generación que buscaba ser rupturista respecto a las previas y expandir el cerco de lo publicable, de lo contable, de inventar o descubrir nuevas formas de expresar su voz y ir en contra de la censura, de una u otra forma las nuevas generaciones buscan o presentan que sencillamente hay ciertos discursos que no se pueden ni siquiera explicitar verbalmente porque tienen un pecado de origen que tiene que ver con la incitación del odio o sencillamente con que eres completamente insensible respecto a mi situación de debilidad o a mi situación de minoría en relación al privilegio. Yo entiendo que precisamente una de las cosas bacanes con que se distribuyan los métodos de producción y de distribución de noticias, ¿ya? Que básicamente todo el mundo tiene la libertad de publicar, es precisamente que tengamos muchas más voces para construir un debate colectivo, aunque es por lo más brutal que sea. A mí lo que me complica es cuando básicamente sencillamente te dice que como no estamos de acuerdo contigo, nos parece que es un argumento que ni siquiera debieses poder poner en la palestra. Ahora, eso enganchado con los medios, también hay un tema de cinismo desde los medios y desde la estructura de medios donde estamos no entendiendo necesariamente a esa comunidad, porque si hay una industria que ha construido la lógica del infotainment, es decir, el infoentretenimiento, ha sido nuestra industria periodística a nivel global y a nivel de lo que estamos viendo. Y ha profitado de eso. Por Claro, supuesto. se ha construido sobre eso. O sea, voy a poner el ejemplo de Marco Enrique y Pablo Longueira volviendo en gloria y majestad a la prensa, ¿ya? Teniendo muchas invitaciones de prensa,
¿ya? A hablar porque son súper cuñeros y son súper atractivos, sin necesariamente recordar de que son personajes que estuvieron involucrados en casos voy a hablar en eufemismo para que nadie se querelle, pero básicamente de usos irregulares de dinero en política, y que los estemos planteando como personajes sujetos que tienen espacio para hablar con credibilidad, me parece que es hacerse cómplice de que en realidad lo que nos importa solamente es el rating o el tráfico, y por ende el meme de Pamela Giles es el único premio que puede haber para el tipo de periodismo que estamos haciendo. Y después la gente, cuando quiere entender qué mierda está pasando y los medios no se lo dan, también va a tener más sospechas. De hecho, te apuesto doble contra sencillo, que mañana las columnas de prensa que vamos a ver en los principales diarios, los principales sospechosos desde este lugar no mainstream que se ha convertido en el mainstream, van a ser defensas y políticas de yo o el caos respecto a lo que va a pasar con el 10%. Sí, o sea, es probable que eso sea una parte del... En Yo todo igual... caso, tanto ayer como hoy día en los matinales que los vi, a Marco Enrique se le preguntó de entrada por el tema corrupción legal, sus acusaciones de financiamiento a la Nunca, política. claro. Sí, pero o sea, lo que pasa es que un país que no tiene memoria y un periodismo que de una u otra forma, Que no podéis no invitarlo. de una u otra forma que sencillamente perdona todo, no está haciendo su pega. Por ejemplo, Eugenio Tironi, en otras circunstancias, con una prensa más fiscalizadora y todo, no podría ser más lo que es. Y sin embargo acá vive en gloria y majestad. Pero yo creo que no solo Me acá, perdí un yo, poco. ¿sabes qué? O sea, yo creo que No, al no, final... no voy a decir que es Chile versus otros, pero te estoy diciendo No, que no, no, sí. una prensa Pero más yo siento robusta, que, yo siento que, habría un que- castigo moral mucho más potente. yo creo que finalmente lo único que probablemente te pueda llevar a decir ya esta persona no viene más, es un fallo judicial, ¿no? Yo creo que o sea, no me imagino a Rafael Garay en un programa de televisión, ¿cachai? Pero bueno, Claro. Yo sí. lo que yo sí creo que hablando de los medios, yo creo al final los medios han terminado siendo muy conservadores en general, y te das cuenta por lo mismo, o sea, este cambio en las redacciones, esta discusión en las redacciones, tiene que ver con eso, o sea, y eso es lo más extraño, porque los medios de comunicación son los que están más cercanos con la audiencia, se supone, los que están intuyendo los cambios, los que, yo voy a contar una infidencia acá, pero en una reunión que no voy a contar dónde fue, pero en un medio, en una reunión de gerente, se reían de los veganos, por ejemplo. ¿Cachai? O sea, se reían de los veganos, y estoy hablando no hace 30 años. Ojo, los Simpsons ya tenían a la Lisa Simpson como vegana, adelantados como siempre. Y no, estoy hablando hace 2 años. 2 años se burlaban y tú ya, está bien, te podéis reír te podéis reír de los veganos, no hay problema de eso, pero no te podéis reír del comportamiento de tu audiencia. Y es Eso es mal muy ojo de negocio ¿cachai? en todo Por caso. eso te das cuenta que al final las marcas que también tienen mucho contacto con la audiencia han sido mucho más flexibles, más liberales, más rápidas en los cambios que los medios de comunicación. Y eso es lo más increíble. Las marcas se subieron todas al carro del BLM, no voy a decirlo, no voy a decir la palabra, por mi mala pronunciación. Se subieron todas al carro mucho más rápido que todo el mundo, a pesar de que estaban en ese momento, lo que hemos hablado otras veces, quemando cosas, bueno, ya estaban arriba. Los medios, en cambio, siempre han sido más lentos. Y es muy extraño, porque su relación, no es extraño en realidad, porque la línea editorial siempre te pone lomos de toro, barreras que hacen todo más complicado, los comités editoriales, la estructura misma de los medios los hace muy inflexibles. Pero al mismo tiempo yo creo que también hay una soberbia de viejos tiempos de ellos haber controlado la información, ¿cachai? Quizás acá podríamos mostrar el estudio de Lucho con Conecta sobre los medios con más interacciones en Facebook para el estallido social. Se los voy a compartir porque es súper interesante justamente los medios no tradicionales que aparecen. Denme un segundo. Probablemente algo de eso. Acá O sea, bueno, está. ¿Podría Lucho contar por mientras el estudio? No, básicamente ese estudio estábamos midiendo qué es lo que, cuáles eran los medios que más y los contenidos que más se compartían antes y después del estallido social. Y lo que vimos es que es una combinación, que es lo que se ve ahí. Estos son los medios que generaron más interacciones en ese periodo, entre el 13 de septiembre, o sea, antes del estallido, y el 19 de diciembre, o sea, post-estallido. Y por supuesto están los medios que tienen marcas importantes, digamos, 24 Horas, Mega Noticias, Comparativa, Bio Bio, Canal 13,
pero rápidamente en el top 6 aparece Piensa Piensa Prensa. Prensa, Oposición a Piñera, un poco más abajo. Lo El Ciudadano. interesante es que estos Oye, medios a mí me impresiona Felices y Forrados, que hoy día también estaban dentro de, en un momento estuvieron número 1 con un post era de los con más interacción en Facebook. O sea, ahí está. Exacto. Es súper impresionante. De hecho, o sea, Es el del día. Felices y Forrados es una máquina realmente impresionante, digamos. Probablemente yo diría de los medios más influyentes hoy día. sí. Y en parte este estudio, bueno, tenía otras partes, pero no es un tenía- medio, es una herramienta de marketing para hacer estafas piramidales. bueno, pues podéis decir lo mismo, no sé, Piensa Prensa, podéis hablar de distintas cosas, pero como medio de comunicación, o sea, genera una cantidad de impacto, de alcance, que es gigantesco y probablemente de lo más impresionante. Hay un dato súper interesante en ese estudio, pero déjame comentar solamente una cosa, que dentro de todo ese periodo, que probablemente ha sido uno de los periodos donde más, donde los medios crecieron mucho más, estos son los medios en Facebook, y donde habían los posteos más increíbles en términos de su cantidad de alcance, durante todo ese periodo, obviamente relacionados con el estallido, durante todo ese periodo, el posteo más importante fue un posteo de Felices y Forrados sobre el tema de AFP. No fue una pelea entre carabineros en la Plaza Italia, que había miles y con increíbles niveles de audiencia, pero eso es solamente un dato para decir lo increíblemente influyente. ¿Quién está detrás de Felices y Forrados? ¿Quién está detrás? No Lucho, ejemplos de contenido asociado a conflictividad, y acá está el de Felices y Forrados. Claro, ahí está, por ejemplo. ¿Quién está detrás de Felices y Forrados? O sea, es principalmente Gino Lorenzini, básicamente. ¿No? Pero no está Parisi involucrado también ahí, no. O sea, no lo sé, digamos, pero hay muchas, o sea, esas comunidades también se superponen un poco. Sí, pero ahí hay un... Como Parisi aparece en la encuesta acá dentro, o la criteria. Pero para mí hay un rollo, pues, porque resulta que Felices y Forrados no es un medio. En las plataformas de publicación de contenido que hacen son son marketing de contenidos para generar leads de venta, ¿ya? Por lo tanto, que si estamos igualando una plataforma de marketing de contenidos con un medio de comunicación que tiene que cumplir ciertos estándares, básicamente, ¿por qué no decimos, bueno, también, ¿cachai? Que hay mayor interactividad con YouPorn, ¿cachai? Bueno, pues también son también un medio que transmite imágenes y videos, ¿cachai? Por supuesto, pues, depende cómo definimos medios, pero aquí estamos hablando de un contenido que tiene una cierta visión sobre un tema público importante, a diferencia de lo que ocurre en el ejemplo de pornografía, de porno, lo que sea, que impacta directamente en la configuración de las percepciones de la gente sobre ese tema, ¿cachai? Entonces, tiene un impacto directo. Si eso después le sirve para vender a Gino Lorenzini, o si lo que pongan en un medio le sirve para vender más zapatos a otra marca. Pero si hemos de entender, por ejemplo, el éxito de un Breitbart o el éxito de un Feliz y Forrado, tiene que ver precisamente con identificar cuáles son las cosas a las cuales la gente teme, o las cuales la gente está enojada, y trabajar en torno a esos miedos y a eso para tener mensajes que gratifican de una manera populista. ¿Ya? Pero increíblemente, Miguel, con tu descripción, ya que sea a mí me sorprende más eso, que sea una cosa parecida a una estafa piramidal, o lo sea, no sé, tenga ese nivel de adhesión. ¿Cachai? O sea, si yo refuerzo cada uno de tus miedos con ideas que te valían, obviamente que va a ser súper fácil, pues. Es que no sé si es tan fácil. Bueno, pero podemos definir a muchos medios con esa descripción, digamos, ¿cachai? O sea, el miedo, o sea, digamos, la repartición y la distribución de miedo, digamos, en los distintos medios es una estrategia... partiendo por el retiro del 10% de la AFP, que... Sí, pero lo que pasa es que si entramos al relativismo moral respecto a, bueno, es que si es por eso, cual A y B y C también lo hacen, no, pues para mí el tema... Por eso estamos viendo algunos datos. Tenemos que tener ciertos estándares a cumplir, si no cerramos con la puerta por fuera y nos vamos para la casa, pues. No, pero sí, a mí yo por supuesto no lo considero un medio, pero me parece interesante la información de que que una cuenta como Felices y Forrados
tenga ese nivel de adhesión y volvemos a lo mismo, que finalmente estamos enfrente a cosas que no entendemos del todo y que a mí me encantaría que las universidades, las escuelas de periodismo, de sociología, todos estuvieran estudiando estos fenómenos, porque en realidad yo siento que estamos, hay mucha conversa, hay mucho cambio sin que tengamos los datos y estamos ahí como lo hemos hecho hoy día, picoteando por acá, tratando de armar algo con más claridad, Claro. cuando en el fondo nos falta la información. O sea, me parece súper interesante la discusión en el siguiente sentido. Hoy día se acaba de aprobar algo que hasta hace relativamente poco, meses incluso, parecía completamente imposible y fuera de la mesa. Hay una pregunta de fondo, es ¿dónde se crea el sentido común respecto a las FP? Se crea se crea en los diarios, en los noticieros centrales. Un poco nuestro estudio, a eso es lo que estaba apuntando. Claro. Obviamente ese sentido común no se está creando ahí, obviamente, porque esos discursos no están presentes ahí. Entonces la pregunta es, ¿dónde diablos se está creando ese discurso? Y uno ve que, bueno, ese discurso está en Facebook, por ejemplo, de manera muy extremadamente masiva y creciente y candente. Entonces, por supuesto, si es algo que va a generar, que va a impactar la política pública y el diseño y la democracia Mirar eventualmente, más detenidamente. tenéis que observar entonces quiénes son, y luego viene la pregunta, ¿quiénes son cuáles son los, comillas, medios, lo voy a poner entre comillas, que están imponiendo o que están generando los contenidos que más se comparten? Bueno, esos son, y de repente te aparece alguien que no son, entre comillas, un medio de una manera, piensa prensa tampoco lo es, y después hay una cosa de, no sé, izquierda, no sé qué cosa, Mira, a mí no me engaña la prensa, la prensa la izquierda, chilena, claro. claro, disidentes, Chile Oculto, Claro, o sea, bueno, Gamba, ¿cachai? bajo esa lógica, lo que yo entiendo, lo que leo ahí, es que no estamos haciendo la pega. Porque precisamente una plataforma de contenido de marketing de contenido, está intentando responder o explicar o darle contexto a información que es de sumo interés para las personas y tienen una respuesta masiva precisamente porque los medios que debiesen estar tratando de responder a eso, de explicar cómo algo le afecta a la vida de las personas, dar contexto, proyectar, escuchar y comunicarse direccionalmente con su audiencia, no lo están haciendo. ¿Ya? Sí, Y por supuesto, sí, obviamente Gino Lorenzini no se leyó el manual de Abraham Santibáñez para ponerse a escribir acerca de la FP, ¿cachai? Lo que ocurre es que... de hecho, es un canon muy bajo para recomendar como libro. No, bueno, pero en el fondo, en el fondo me parece a mí que sí, pero además a la larga lo que importa es lo que la gente comparte, digamos. ¿De Además dónde tenéis está sacando esta información? que los medios tradicionales tienen sus versiones web que son absolutamente distintas a los medios tradicionales. Es decir, hoy día, como veíamos, el video de la Pamela Giles está en los medios tradicionales, pero en su versión digital, que son donde andan buscando clic, y en el fondo tienen Claro. ¿cachai? Y es muy distinto a lo que en realidad muestra. Entonces, al final, es ese mundo distinto digital. Ese es un dato que se le está pasando precisamente a los editores, porque después, si tú te fijas en las... dos datos. Uno, la mayoría de los contenidos sobre FP que más se distribuyen dentro de los medios tradicionales son contenidos súper críticos, con visiones y con temas que no están por supuesto, que están en Mega, que no están en la versión, en la primera pantalla de Mega, pero probablemente un community manager lo encuentra choro, divertido, un meme, etcétera, y eso se viraliza y genera mucho contenido. Un community manager que lo más probable sea super millennial. Que sea super millennial y que probablemente nadie está mirando y nadie lo revisa, pero eso está teniendo un impacto, pero brutal. Y el otro dato es que justo antes del estallido empezó a subir mucho la conflictividad de los contenidos, en el fondo, así como lo medíamos nosotros, digamos, la proporción de contenidos conflictivos en Facebook, precisamente por el tema de no sé si recuerdan, la profesora Antofagasta que quería retirar sus ahorros, digamos, que ocurrió un poquito antes.
Y Felices y Forrados armó como si fuera un medio de comunicación, digamos, con un corresponsal en el juzgado, ¿cachai? Con esta cosa puesta igual como yo estoy ahora, digamos, y con un micrófono acá, Despacho en vivo. despachando en vivo cómo iba y por si le iban a poder devolver la plata a la profesora, y eso también explotó, pero completamente. Y yo creo, esto es una evaluación personal, digamos, que eso fue un antecedente del estallido, pero súper importante, que pasó por debajo del radar, digamos. Lo que estaban discutiendo de fondo, la gente estaba caliente por eso, creo yo, o en gran medida. Oye, vamos con las recomendaciones, yo una rápido. Dale. Anne with an E. Anne with an E, ¿lo pronuncié bien, Luis? Sí, Anne with an E. Súper bien. Es una serie en Netflix, bueno, que es para ver con los niños. Puta, ocurre en el siglo XIX, pero es una niña, una niña huérfana, y la historia es muy bonita, abre muchas cabezas, es emocionante. Yo la vi todos los capítulos con mi señora y mi hijo, y fue un buen momento. Súper bien. Maravilloso. Yo me quedo con las entrevistas políticas que está haciendo la Claudia Alamón de Clinic. Creo que hay que leerlas. Muy Hoy buenas, día, muy buenas. ¿de quiénes son? lejos son de las buenas entrevistas que están en los medios. Daniel Mansuy esta semana, la semana pasada José Miguel Bernucci del Colegio Médico, y yo creo que la Claudia con Daniel Hoppenheim en la tercera en los domingos, para mí son de los mejores entrevistadores que tenemos hoy día por estos lados, en papel, digamos, o en el digital por el Clinic. ¿Miguel? Miguel, Lucho. Estaba viendo aquí la voz de los que sobran.cl, que tiene un programa de televisión, un matinal. Acaban de sacar un programa de domingo en la mañana que está compuesto por puras periodistas mujeres, para tener otras voces, para que no sean puros viejos culeados los de los domingos en la mañana. Entonces les recomiendo que entren a la voz de los que sobran.cl para verlo. No lo he visto todavía, pero me pareció notable que hicieran esa contrapropuesta. Hay una columna a mí que me pareció interesante y suscitó un debate muy acotado, digamos, de Juan Pablo Luna en CIPER, que se llama Anomia ABC1, que precisamente trabaja bastante con datos similares a los que estábamos hablando. Le llama como ritualismo, que es la insistencia como en estos rituales que hacen los políticos y los empresarios en los medios, esta cosa de mandarse las cartas en el diario, a propósito de la carta que hubo el otro día de los empresarios, esta coreografía de las disputas de la oposición, la celebración de los acuerdos, la unidad, todas cosas que él le llama ritualismo porque han perdido mucho significado, pero además, y hace una crítica muy dura a los medios, de que los medios las transmiten y las bombean un poco muy desconectadas de su objetivo final, digamos. Roberto Méndez le respondió en la tercera, obviamente con una visión bien interesante y más simple y directa, diciendo simplemente que, oye, ok, todas esas cosas pueden pasar, pero bueno, ¿qué hacemos entonces? Okay, porque si no el país se viene abajo. Me pareció interesante me pareció interesante ese columna en el CIPER académico, ¿no? En CIPER académico, Anomia ABC1, exacto. Anomia ABC1. Bueno, muchachos, hasta la próxima semana, no voy a decir día. Como Naruto. Hasta un Naruto. Yo me hago un Naruto. Mira, tengo aquí Mira, aquí estoy en la habitación de mi hija, así que me voy a ir. Hoy está como Marvel. Ya, yo tengo un vestido nomás. Chao. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.